Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase de la materia psicopatología del adolescente y el adulto. Como vimos la sesión pasada, los conceptos fundamentales que vamos manejando en la psicopatología y cómo le damos una introducción desde esta parte psicológica, ¿no? El día de hoy vamos a abordar uno de los temas en lo particular, en lo personal, que es de suma importancia y que es algo que nos va a abrir la perspectiva de cómo estamos percibiendo a nuestra sociedad, ¿no? No les voy a contar más porque es un tema que lo tienen que abordar. Realmente es un tema muy amplio, realmente para explicarlo en una sola sesión, pero vamos a hacer todo lo posible por abarcar lo más que se pueda. Va que va. Y para ello, pues me gustaría iniciar la transmisión presentando un video para dar una introducción a todo ello. Es un video ya antiguo, ya viejo, que probablemente ya lo hayas visto en alguna ocasión, pero que al final a cabo nos va a dar un porqué de las cosas. Y vamos allá. Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. And at nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can feel me do it. Mm-hmm. And what would you do to them, Beth? Stab them. Okay. What would you stab them with? A knife. The program you are about to see was compiled from the actual therapy tapes of Dr. Ken McGidd, a clinical psychologist specializing in the treatment of severely abused children, children so traumatized in the first years of life that they do not bond with other people. They are children who cannot love or accept love, children without conscience who can hurt or even kill without remorse. This film shows the devastating effects of abuse on a child. It also shows that victims can be helped. It is the story of a 6.5-year-old girl named Beth. Do you ever stick pins in people? Mm-hmm. Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad. And I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? Die. Do you have animals, Beth? 4 of them. Can you tell me their names? Clyde, Shuggy, Darcy, and Annie. And Daddy said a day ago that there was a stray cat who did not have a home, so Daddy was taking care of it and took it to the vet when he started
when he had his flight to go. And what do you do to the animals, Beth? Stick them with pins Do you stick them a little bit or a lot? a lot. What are you trying to do to the animals, Beth? Kill them. What do they do when you stick them with the pins? Well, Annie cries. She's a dog. She got baby birds down out of the nest, and we thought maybe she was just curious. So we explained that she could hurt them, put them back, and went through a whole sitting down and talking to her about the problem of it. And the next day we went out to check the baby birds, and they were on the ground dead with their necks broken. Let's talk about what happened once when you were smaller, when you found some baby birds in a tree. What did you do then? I took them out. Mm-hmm. And what did Mom say to you? That the mother will not come back if somebody touches her baby. Mm-hmm. Are the baby birds kind of small? Can you describe them for me? Well, they don't have their eyes open, but they can hear me, and they look up. Are they kind of helpless? Little baby birds? Can they fly? No. Can they run away? Yes. They can? Are they easy to catch or hard to catch? Hard. Yeah. Well, it's hard to remember. With the baby birds, what did you do? Took them out of the tree. And what did you do with them? Played around too rough. Also, when at the end, I picked it up and I thought it was Dad, and I came to say, Mommy, is this bird dead? And she said, she called Daddy and said, Tim, and Daddy came and, I think I remember that they said yes. Mm-hmm. And so did the little baby birds die? I don't know. You don't remember? I just remember that I think I remember that Mommy and Daddy saying the last bird we got was dead. Mm-hmm. Do you know what Mom said to me? She said that all of them were dead. Did you squeeze them? Did Baby Beth squeeze them? You're doing a good job, honey. Go ahead and tell me what happened. I squeezed them. And what happened? They died. But this kind of aggression at our animals and even at our brother Jonathan was beginning to grow to such an excess that our life was miserable at home. John would cry in the mornings and say his stomach hurt. For the longest time, we thought maybe this child has some problem with his intestinal area, or maybe he has allergies, and so we tried to get all that checked out. Come to find out, Beth was coming out of her room and hitting him in the stomach. And so as a last resort, just to protect him, we had to tie our door shut. So I guess for the last 3 or 4 months now, we've had to tie her in at night, sort of barricade her. The repercussions of Beth's tragic childhood led to uncontrollable rage. Despite the love and nurturing of her adoptive parents, she took this rage out on herself, on her brother, and on them. Her acts of violence became more and more cruel and frightening. Well, I noticed several, like paring knives in the kitchen, missing. And my first thought was Beth. And I felt a little guilty about it at first. I thought, nah. But I really didn't even mention it to her. They'd been gone several weeks. She was sitting at the table drawing and mentioned to me, what do those knives look like that are gone, Mom? And I said, what knives, Beth?
And she said, weren't they kind of silver and about this big? And I knew then, and then this little smile that's not a sweet smile, but a malicious type of smile. And I knew then, I thought, she's got them. Tell me about the knives. Where did you get them? From the drawer. And where else? Do you remember? Mm-hmm. Tell me about it. I got them from the dishwasher. What kind of knives? Big sharp ones. And what do you want to do with those knives? Kill John and Mommy with them, and Daddy. And when Mommy asks you about where the knives are, what do you say? I don't know where they are. What did you think she might do with the knives? My first thought was Jonathan. And the reason we thought that was that by this time, she had tried to kill John on several occasions and openly admitted that. In the basement, she was hitting his head against a cement floor. I heard his screams and ran down and had to literally pull her hands off, and she looked wild-eyed. Did you get real mad at him? Did you hit his head real hard? Tell me about it. How many times did you do it? A lot? What was the floor like? Cement. And what happened to your brother? Tell me about it. His head hurt real bad, but his chin, he had to have stitches in it. Could you stop? Use your words, Beth. No. Okay. What was your brother doing when you were doing this? Playing with the toys. Okay. Was he asking you to stop when you were doing it? What was he saying? He was saying, Beth, stop. And what did you do? I didn't stop. I just kept on hurting him. What were you thinking when you were doing that? Thinking of killing him. How did you stop? What made you stop? When I heard Peter walking across the kitchen, Mm-hmm. it made me stop because I thought Mommy and Daddy were coming. Okay. Did Mommy come? What did she do? She sent me to my room. Okay. And what if Mom didn't stop you? What would you have done? Kept on doing it. And what about... After evaluating the extent of Beth's psychological problems, Dr. McGidd felt that for the well-being of the family, Beth needed to be temporarily separated from them. In April of 1989, her parents brought her to a special home with an expert at raising children with early attachment disorders, especially children who are dangerous to themselves and others. I have children that have killed numerous times. Cold-blooded family members, neighbor children, killed them. And they can do it. Bueno, pues vamos a dar un pequeño intro a partir de lo que ustedes lograron percibir en el video. Están viendo, no es la entrevista completa dura aproximadamente 40 minutos. Si la pueden buscar, la van a encontrar en YouTube, pero por cuestiones de tiempo no la podemos ver completa. ¿Qué es lo que va a pasar con esta situación, no? Si se dan cuenta, la enfermedad o el trastorno mental, mejor dicho, no distingue ni de sexo, ni de religión, ni de edades, ni si tienen dinero o no. Al final a cabo se presenta y se puede presentar desde una niña pequeña donde expresa que quería
quitarle la vida a su hermano, a sus papás, que había atentado en contra de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es uno de tantos casos que podemos llegar a encontrar en Internet. Entonces tenemos que tener un conocimiento muy amplio de todo lo que puede pasar dentro y fuera de la consulta psicológica. Y vamos a ver el día de hoy trastornos de la personalidad. Denme un segundo para poder compartir mi pantalla. Trastornos de la personalidad, que son de los más famosos, de los más estudiados, por así decirlo, pero no por ello los otros dejarán de importar, ¿no? Entonces, vamos a ello. Los trastornos de la personalidad han sido estudiados muchísimo tiempo. Ustedes ya tuvieron acercamientos a qué es la personalidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de trastornos de la personalidad, tenemos que remontarnos, sí porque sí, a las categorías que nosotros como psicólogos, como trabajadores de la salud mental tenemos referente a todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar? La personalidad es un conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan a una persona en su vida diaria y son relativamente estables y predecibles. Es decir, la personalidad se va a ir formando a lo largo de la vida del sujeto. ¿Es cierto que los niños no tienen una personalidad definida? No, pero sí, cuando van creciendo van adquiriendo rasgos muy propios o muy constantes, los cuales van a llevar a que este sujeto pues empiece a desarrollarse correctamente, ¿no? Ahora, los trastornos de la personalidad son patrones de rasgos inflexibles y desadaptativos que provocan malestar subjetivo, deterioro social o laboral significativo o en ambas cosas. Aquí estamos hablando que ya es algo significativo, es decir, que ya no se puede pasar por alto. La sesión pasada nosotros estudiábamos que pues básicamente todos los trastornos mentales van referentes a la conducta normal o anormal. Entonces, cuando estamos hablando de un trastorno de la personalidad, estamos hablando que es un trastorno el cual ya va a ser desadaptativo, ya no puede tener un buen funcionamiento dentro de una sociedad y por ende causará diferentes dificultades, ¿no? Entonces, bueno, los trastornos de la personalidad tipo A, ¿no? Aquí se van a dividir en diferentes tipos, acorde a cómo se esté desarrollando este. Los trastornos de personalidad tipo A o grupo A son personalidades que suelen ser consideradas como raras o excéntricas. Tenemos aquí a dos imágenes, a Robert Downey Jr., que mejor conocido como Iron Man, que es muy excéntrico ante toda esta situación, y al sombrerero, que si ustedes recuerdan la película, tenía comportamientos muy peculiares, ¿no? De igual manera tenemos tipo B o grupo B, que son personalidades con inclinación al dramatismo o son emotivos, es decir, personalidades como el histrionismo, aquellos actores que suelen tener un histrionismo muy alto. Y vean a una persona que le gusta la actuación, que le gusta el cine, y véanlo simplemente reírse en una situación cualquiera. No es una risa normal, sino es una risa muy exagerada. Y es muy, muy exagerada. Dentro de nuestra consulta nos van a llegar pacientes con todo tipo de personalidades. No significa que cumpla todos los criterios, pero que sí se están inclinando, tienen rasgos a esos tipos de personalidades.
En el tipo C, personalidades ansiosas y temerosas, ¿no? Aquellos que se acerca un examen X y empieza a ver una problemática porque no se quiere llevar a cabo, ¿no? Ahora, según el DSM-4, los factores permanentes de experiencia subjetiva y el comportamiento que se adapta de las expectativas de la cultura al sujeto tienen su origen en la adolescencia o en la edad adulta. Es estable al paso del tiempo y comporta malestar o prejuicios para el sujeto. Es decir, según el DSM-4, nosotros no podemos diagnosticar en su totalidad a un infante. ¿Por qué? Porque no ha acabado de crear esa personalidad. Está en ese constante cambio. Entonces, a partir de la adolescencia, pues ya empiezan a tener mayor estabilidad, que son personas muy histriónicas. Puede que hay ocasiones que, pues, se apacigüe, pero hay otras ocasiones en las cuales va a estar muy constante. ¿Va que va? Según el CIE-10, lo considera como graves perturbaciones de la personalidad y de la conducta que representan pronunciadas desviaciones de los patrones culturales normales. Es decir, va en contra de la cultura, que es básicamente lo que nosotros coloquialmente planteamos como las ovejas negras. La etiología, pues puede tener factores genéticos, que es una cuestión que ya nosotros no podemos intervenir. ¿Por qué? Porque ya viene dentro de los genes, tantos propuestos por padre, propuestos por madre. Por eso, muchas enfermedades se dicen que son hereditarias, ya sea el cáncer, ya sea la diabetes, ya sea la depresión. ¿Por qué? Porque no es de que haya un gen que diga, yo soy el gen de la diabetes, ¿no? No, pero hay una gran predisposición a todo ello, que a cuestión genética, pues no se puede trabajar, simplemente se puede prevenir, ¿no? Hay factores biológicos, que son cuestiones hormonales, cuando nuestro cerebro no funciona bien, llámese una afectación en la glándula tiroidea. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a subir mucho de peso, empiezan a comer más, empiezan a tener ataques de ansiedad, empiezan a tener problemas con la menstruación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a afectar? Pues todos esos cambios hormonales van a afectar pues el buen desarrollo o el buen funcionamiento a nivel sistema nervioso central y por ende a nivel conductual, ¿no? Vamos referente igual a los neurotransmisores, que son la serotonina y la dopamina, que son dos neurotransmisores que van a afectar o van a tener un papel fundamental tanto en la ansiedad como en la depresión. Una falta de puede provocar depresión y un exceso de puede provocar ansiedad. ¿Va que va? Entonces, esa etiología tenemos que ver si es un factor biológico el cual se puede trabajar. Si es un factor biológico, bueno, lo referimos con el psiquiatra, con el neuropsiquiatra, con el psiquiatra, dependiendo del caso, ¿no? Y la electrofisiología, es decir, que también se están transmitiendo todas esas señales al resto del cuerpo. ¿A qué va? La etiología de igual manera nos propone aspectos psicoanalíticos, como lo veíamos la sesión pasada. La psicodinamia ha tenido un actuar muy importante en todo esto, entonces no podemos dejarlo de fuera. En las cuestiones de los mecanismos de defensa, cómo ese sujeto está viendo su realidad desde una fantasía, distorsiones, negación, aislamiento, proyección, incisión, agresión pasiva, actuación o acting out, identificación proyectiva, que es básicamente lo que nosotros veíamos
materias anteriores con cuando se abordaba el psicoanálisis, los mecanismos de defensa. ¿A qué va? Ahora, según la etiología del psicoanálisis, Sigmund Freud empezó a desarrollar diferentes teorías, las cuales propone un desarrollo psicosexual temprano, que es una teoría la cual han atacado muchísimo porque es cierto, decían que Freud era falocentrista, que todo lo llevaba relacionado al sexo, y cuando propone que el niño goza sexualmente desde su nacimiento, pues se le fueron a la yugular. Pero es un mal entendimiento de la teoría. Cuando Freud propone los momentos psicosexuales, él nos decía que dependiendo en la etapa en la cual tú te quedes fijado, sería la afectación que tú tendrías en tu vida adulta. Por ejemplo, aquí tengo una imagen que es de Doctor House, la cual está sosteniendo un cigarrillo. Todas las personas que están fijadas en una etapa oral van a tener gran tendencia al consumo de sustancias, llámese alcohol, llámese cigarro, llámese cualquier sustancia que puede ser ingerida por la boca. Incluso va a haber personas que son muy agresivas verbalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo este modelo psicosexual? Pues te va planteando una idea de cómo el ser humano va desarrollando ese trauma desde la infancia. ¿Va que va? Ahora, los síntomas de los trastornos son aloplásticos, que pueden cambiar para adaptarse al ambiente externo, o egosintónicos, aceptados por el yo. Es decir, ¿te afecta fumar? No, no tengo ningún problema, lo puedo dejar en cualquier momento, no hay mayor afectación si no fumo. Ah, eso es egosintónico, está en sintonía con lo que estoy viviendo y no hay una afectación ante todo eso. Aloplásticos o egodistónicos, pues va a haber una afectación de decir, es que ya no puedo dormir si yo no fumo un cigarro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los pacientes no experimentan ansiedad o culpa debido a sus conductas disociativas. Nosotros creamos mecanismos de defensa para no sentir esa angustia o esa ansiedad. Es decir, estamos discutiendo con la pareja y de repente avienta un chiste. Ah, ya no te enojes, ya era un juego. O cotorrea, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Tratamos de aminorar esa carga ansiosa con una situación disociativa, ¿no? En este caso fue un chiste, pero puede ser golpear a la pared, beber, drogarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues como tal, como no provoca una situación angustiante, no tienen interés de tratarse, como lo veían en las dos entrevistas, la del día de hoy, de la sesión pasada, donde la psicopatía pues no siente remordimiento por el daño que le hizo al otro. Si no, no hay un interés de cambiarlo. Ahora, los trastornos de la personalidad del grupo A van especialmente relacionados a estos: trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad y trastorno esquizotípico de la personalidad. El trastorno paranoide de la personalidad prolonga suspicacia y desconfianza hacia los demás. Yo tuve la fortuna de tener un paciente diagnosticado con paranoia. Y digo fortuna porque es una experiencia que te desafía como psicólogo, que pone a prueba muchas ideas y que al final a cabo te lleva a decir si me quiero dedicar a esto o no. Era una persona que cada vez que llegaba al consultorio llegaba buscando cámaras, llegaba buscando micrófonos, se tardó muchísimo en ganar la confianza y era muy reservada, desconfiaba muchísimo.
Y si se movía algo del consultorio, un mueble, algo, ¿por qué lo movió? Seguramente ahí, y ahí, y era una situación media peculiar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay mucha desconfianza ante el otro, no solamente de una persona, puede ser de su propia familia o de la propia sociedad, ¿no? Rechazan la responsabilidad de sus sentimientos y asignan a los otros. Es decir, es que todo mundo me quiere hacer daño. Yo estoy bien, pero los demás son los culpables. Suelen ser hostiles, irritables y coléricos. Es decir, es que no hay por qué te enojes y empieza la discusión. Es que seguramente a ti te dijeron que tenías que tratarme así, seguramente me quieres hacer ver con la mala o el malo, etcétera, 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 ¿no? Son fanáticos, cónyuges celosos, litigantes crónicos se asocian a esta personalidad. Es decir, aquellas personas que no está la pareja le están mande mensaje, ¿por qué no me contestas? Ya estás con el otro, shalala, shalala, shalala. Ahora, la epidemiología, hay una prevalencia del 0.5% y del 2.5% de la población en general. Mayor incidencia en aquellos familiares que padecen esquizofrenia y suelen ser más comunes en hombres. ¿Para qué va? ¿Cuál es el diagnóstico según el DSM? Criterio A, desconfianza, suspicacia general, interpretado las interacciones de los demás como maliciosas, aparece en diversos contextos, al menos en 4. Sospechas de que abusan de él, duda que no justifican acerca de la lealtad de amigos o socios, resistencia a la confianza en los demás, entre otros, ¿no? Ahora, aprovecho este pequeño punto para pedirte de favor que vayas a terapia, porque vas a empezar a enfermar. Y no porque lo desee, porque vas a ver que muchos de los trastornos tú cumples con criterios y te los vas a creer. Y no es así, simplemente son criterios. Y esta materia suele enfermar. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar todo aquello que no hemos trabajado. Tú vas a ser psicólogo, vas a recomendar que vayan al psicólogo, pero primero tú tienes que experimentar todo eso, ¿no? El diagnóstico de este trastorno, las percepciones del paciente son infundadas. Criterio B, no deben de considerarse cuando aparecen en presencia de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos o del ánimo, y no son debidas a enfermedades médicas. Es decir, es que yo soy así, me volví así desde que me operaron del corazón. No, descartado. Es que tiene esquizofrenia tipo catatónica, descartado, no puede ser paranoide. ¿Por qué? Porque hay una afectación mayor en estas situaciones. ¿Va que va? Ahora, el diagnóstico diferencial se refiere a que nosotros diferencimos entre uno y otro, ¿no? Tenemos que diferenciar entre la esquizofrenia paranoide, el trastorno límite de la personalidad, el TLP, trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno esquizoide de la personalidad. Profe, pero ¿cómo le voy a hacer? Tienes tus manuales. Busca cuáles son las características propias de cada uno de esos trastornos y comparamos. ¿Va que va? Precisamente por eso se les mandó los manuales. Se les mandó el libro de psicopatología, la conducta normal, para que tú hagas tu diagnóstico diferencial desde el psicoanálisis, el humanismo, el cognitivo conductual, desde un trastorno a otro, y vas diferenciando. ¿Cuál es el tratamiento? La psicoterapia, a elección, puede ser cognitiva conductual, psicoanalítica, gestal, existencial, etcétera, 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 dependiendo de las situaciones que se vayan presentando. La farmacoterapia, la agitación y la ansiedad, que se van a tomar ansiolíticos y antipsicóticos. ¿Va que va? Trastorno esquizoide de la personalidad, pacientes con un patrón de aislamiento social, dificultades para relacionarse con los demás, introversión, afectividad restrictiva e inconsciente, son vistas como excéntricas, aisladas y solitarias, ¿no? Ahí tienen el caso de Willy Wonka,
que lo veía si era una persona muy excéntrica en la película o un caso real, Michael Jackson, que al final y al cabo, él creó un mini parque de diversiones en su mansión. Había muchos rumores con los niños, pero eran más por un tipo de infancia que él no tuvo. Recuerden, si nos basamos a la vida de Michael Jackson, él empezó a ser explotado por su padre desde que era muy pequeño, ¿no? Pero una personalidad muy curiosa, desde que se le cayó el bebé, desde que se cambió el tono de piel, todo ello, ¿no? Y así nos podemos aventar muchísimos famosos más. ¿Ok? Trastorno de esquizoides de la personalidad, su epidemiología, se estima que un 7.5% de la población general, trabajos nocturnos que les permiten tener escaso contacto con las personas, ¿no? Es decir, todos aquellos que trabajan de noche, recepcionistas, limpiadores, barrenderos, etcétera, etcétera, etcétera. El diagnóstico, los criterios A, los patrones de distanciamiento social y restricción de la afectividad que comienza a la edad adulta aparecen en diversos contextos. No desea ni disfruta las relaciones personales, escoge actividades solitarias, poco interés en tener relaciones sexuales, disfruta con pocas o ningunas actividades, no tiene amigos, indiferencia a los halagos y críticas, aplanamiento de la afectividad. ¿Para qué va? El diagnóstico, el criterio B, no deben de considerarse cuando aparecen en presencia de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos o del ánimo y no son debidas a enfermedades médicas, igual que el anterior. Diagnóstico diferencial, esquizofrenia, trastornos paranoides de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de la personalidad por evasión, trastorno esquizotípico de la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, vamos agregando y agregando datos y ahora sí no me puedo salvar ni de leer, porque tienes que saber un poquito de todo eso. Tratamiento, psicoterapia, farmacoterapia, ansiolíticos, antidepresivos, serotonérgicos, que al final acabo van a activar o inhibir la energía producida en el sistema nervioso. Trastorno esquizotípico de la personalidad, personas marcadamente extravagantes o raras, pensamiento mágico, ideas peculiares, ideas de referencia, ilusiones y desrealización con parte de la vida diaria de estos sujetos. Esto se da mucho en escritores, se da mucho en pensadores, que llegan a perder el sentido de la realidad y se vuelven muy extravagantes. El 3% de la población general, más común entre los familiares de los pacientes esquizofrénicos. Es decir, si hay un paciente diagnosticado dentro de la familia, hay una probabilidad que el paciente, el familiar, pueda desarrollar este tipo de trastorno. ¿Cuáles son los criterios? El patrón de déficit social o interpersonal asociado al malestar agudo y capacidad reducida para relacionarse interpersonalmente, ¿no? Distorsiones cognitivas o perspectivas y excentricidades que comienzan a la edad adulta. Aparecen en diversos contextos, se requiere al menos 5. Ideas de referencia, experiencias perceptivas inhabituales, pensamiento y lenguaje raro, suspicacia e identificación paranoide. Hace unos años salió una señora que decía que podía hablar con los extraterrestres y empezaba a hablar y hay ciertos rasgos de este trastorno esquizotípico en esa persona. ¿A qué va? Son personalidades que sienten ansiedad social, por ende se van a alejar de ellos propios. De igual manera, no debe considerarse cuando aparece en presencia de esquizofrenia o otros trastornos psicóticos, trastorno del desarrollo o del ánimo. Diagnóstico diferencial, trastorno de la personalidad por evitación, trastorno esquizoide de la personalidad, esquizofrenia y
hay un 10% de pronóstico de suicidio por las voces que llegan a escuchar, por las imágenes que llegan a ver, ¿no? Las alucinaciones. Todas esas personas tienen que tener siempre un cuidado. Ahora, el tratamiento va referente a la psicoterapia y la farmacoterapia, en este caso con antipsicóticos. Ahora, trastornos de la personalidad tipo B. Vimos lo tipo A, ahora vamos con tipo B, que son trastornos antisocial de la personalidad, trastornos límite de la personalidad, trastornos histriónicos de la personalidad, narcisistas de la personalidad, entre otros, ¿no? Los pacientes con esos trastornos tienen muy clara inclinación al dramatismo, son muy emotivos y de conducta errática. El trastorno antisocial de la personalidad, la sesión pasada mencionábamos algo de ello. Consiste en una incapacidad para adaptarse a las reglas que rigen a la sociedad, es decir, pueden asaltar, pueden asesinar, pueden violar y todos los actos criminales o antisociales. Por ejemplo, yo siempre pregunto en clases presenciales. Yo sé que no me van a contestar ahorita porque puede ser que no lo veas en este momento, ni lo vas a ver en ese momento. Pero si tú tuvieras la posibilidad de participar en la purga, como esta película, donde te dan 12 horas para cometer cualquier acto delictivo sin ninguna consecuencia, ¿lo harías? Y sí, ¿qué acto harías, no? ¿Por qué? Porque dices, bueno, yo no salgo a asaltar ahorita o no violo a la persona que me gusta, porque puede haber una consecuencia. El que me golpeen, el me asesinen, el me manden a la cárcel, que pasen muchísimas cosas. Y por la norma o la consecuencia, yo no lo hago. Pero a estas personas no les interesa la norma. No se pueden adaptar. Por eso el sistema penitenciario de México no es un sistema de reinserción social como se vende, sino es un sistema de retención. Es decir, te meto a un lugar donde no me vas a hacer relajo, o me vas a hacer relajo, pero con gente similar a ti, y no me vas a hacer un relajo afuera. Por eso hay mucha reincidencia en los actos criminales. Ahora, la prevalencia del trastorno entre hombres es del 3% y en mujeres del 1%. Es más frecuente en áreas urbanas deprimidas, es decir, ya sea sociedades que hay reglas muy estrictas, llámese una comunidad judía, una comunidad musulmán, una cuestión donde la regla es muy tajante. Se da, por ejemplo, en Estados Unidos mucho. Entonces, eso lleva a que hagan muchos actos delictivos, ¿no? Los adolescentes que sufren este trastorno proceden de familias más numerosas, es decir, donde no hay una regla bien establecida. El inicio del trastorno ocurre antes de los 15 años. Las mujeres suelen presentar los primeros síntomas antes de la pubertad. En la población carcelaria, la prevalencia del trastorno antisocial puede alcanzar el 75%, ¿no? Estamos hablando que es gran parte de la población penitenciaria. Entonces, son conductas antisociales. Las manifestaciones clínicas parecen a menudo personas normales, agradables y encantadoras. La mentira, la delincuencia, las huidas del hogar, robos, peleas, el abuso de sustancias y las actividades ilegales son experiencias típicas que el paciente informa que comenzaron en la niñez. Con frecuencia, estas personas impresionan a los clínicos del sexo opuesto con sus aspectos seductores pintorescos. Pero los de su mismo sexo los ven como manipuladores o exigentes y se dan cuenta
cómo estas personas pueden llegar a seducir a sus terapeutas, cómo estas personas llegan a provocar tantas cosas, ¿no? Hay tantas películas que podemos analizar con esta situación, ¿no? Yo les recomendaría, cuando estén trabajando trastornos de la personalidad, irse a ver El Cisne Negro, El Anticristo, Ninfómana, películas de este estilo para empezar un análisis más profundo. Entonces, eso es la sugerencia que ustedes puedan llevar a cabo. Espero si lo puedan realizar. No muestran ansiedad y depresión, amenazan con suicidarse y las quejas somáticas son frecuentes, pueden impresionar con su inteligencia verbal, son embaucadores, extremadamente manipuladores, no dicen la verdad, no pueden confiar en ellos. La promiscuidad, los abusos al cónyuge, abusos a niños, conducir ebrios dan frecuentemente en la vida de estas personas. Si se dan cuenta, estos han sido descritos mayormente. ¿Por qué? Porque hay una prevalencia muy grande. Todas esas personas que al final a cabo no se han podido adaptar a la sociedad y que solamente se les trata como delincuentes, no, puede que haya una situación inconsciente o psicológica para todo esto. ¿Cuál es el diagnóstico? Los pacientes con trastornos de la personalidad antisocial pueden confundir incluso al clínico más experimentado, utilizando la máscara de la cordura según Harry Clayton. Durante la entrevista parecen tranquilos y creíbles, pero detrás de esta apariencia se esconde tensión, hostilidad, irritabilidad e ira. Es decir, la entrevista de la clase pasada, donde entrevistaron a una chica ya mayor de edad, que era psicópata o es psicópata, ¿no? No había un signo de alarma, no se inmutaba ante las preguntas, le daba con vuelta facilidad a todo ello. Pueden ver la serie de Dahmer, ahí van a entender una personalidad antisocial en todo su esplendor. Para que se manifieste el trastorno del paciente debe someterse a atención, confrontándoles con las inconsistencias en sus historias. Para hacer diagnósticos se deben hacer una valoración neurológica, suele presentar anormalidades en el EEG y signos neurológicos leves que muestran las lesiones cerebrales y mínimas. Es decir, yo no puedo diagnosticar si no tengo un electrocardiograma. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de las demás personas que se presentan desde la edad de los 15 años, como lo indican 3 o más de los siguientes ítems. Fracaso para adaptarse a las reglas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica la perpetrar repetidamente actos con los motivos de detención. Deshonestidad indicada por mentir repetidamente, utilizando un alias, estafar u otros o obtener beneficio personal o placer. Impulsividad, irritabilidad y todos ellos. ¿Va que va? Simplemente ustedes van a tener que repasar todo ello porque son 100 diapositivas. Entonces tienen que repasar ampliamente todo esto. Ahora, el tratamiento va referente a la psicoterapia, siempre tiene que haber psicoterapia. Si están inmovilizados, son más accesibles. Cuando siente que están entre compañeros, desaparece su falta de motivación para el cambio. Es decir, las sesiones grupales. La farmacoterapia se utiliza para tratar los síntomas más incapacitantes, como la ansiedad y la depresión. Pero como frecuentemente abusan de sustancias tóxicas, los fármacos deben ser administrarse de manera muy controlada. Es decir, en una clínica, si se puede, de rehabilitación. El trastorno límite de la personalidad o TLP. Los pacientes con este trastorno se sitúan en la frontera entre la psicosis y la neurosis. Como nos dice, es límite. Estamos en el borderline, también se le conocía anteriormente, en la línea fronteriza
entre caer en una psicosis o también en algunas bibliografías llamada como esquizofrenia y una neurosis. Todos, esperemos, seamos neuróticos. ¿Por qué? El neurótico duda, el neurótico sufre, el neurótico es adaptable. Pero a pesar de todo esto negativo, es lo más sano, porque el psicótico pierde el todo sentido de realidad y el perverso caería en el trastorno anterior. Se caracterizan por una extraordinaria inestabilidad afectiva, conductual, de relaciones objetales y autoimagen. Pueden estar bien en un momento y de repente mandan todo bien lejos. También se ha llamado esquizofrenia ambulatoria, personalidad pseudoneurótica, trastorno psicótico del carácter, personalidad como sí, trastorno de la personalidad por inestabilidad, ¿no? No hay estudios definitivos sobre su prevalencia, porque gran parte de la sociedad lo tiene, solamente que no sabe. Pero se cree que afecta del 1 al 2% de la población. Es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. En los familiares de primer grado de estos pacientes se han observado una mayor prevalencia del trastorno depresivo mayor, trastorno por abuso de alcohol o trastorno por sustancias. Entonces, por eso es bien importante preguntar sobre antecedentes. Manifestaciones clínicas. Casi siempre parecen encontrarse en un estado de crisis. Los cambios de humor son muy frecuentes. En ocasiones sufren episodios psicóticos de corta duración, es decir, tienen un lapsus, hay un brote, hay una afectación donde pierden el sentido de realidad para poder afrontar en un estado psicótico y después regresan a ser neuróticos. Suele darse mucho cuando se consumen sustancias. Su conducta es muy impredecible y rara vez sus logros están a la altura de sus capacidades. Pueden cortarse las venas o automutilarse para llamar la atención de los demás. Se sienten personas dependientes y hostiles, mantienen relaciones conflictivas con los demás. Las manifestaciones clínicas expresan una enorme ira a los amigos más íntimos cuando sienten que los han decepcionado. No toleran la soledad, presentan búsqueda frenética de compañía por insatisfactoria que sea, se quejan de sentimientos crónicos de vacío, ¿no? Muestran una capacidad de razonamiento normal, distorsionan sus relaciones con los demás considerándolas absolutamente buenas o malas. Algunos especialistas utilizan los conceptos de panfobia, panansiedad, panambivalencia y sexualidad caótica. Es decir, hay mucha inestabilidad en sus vidas. Los criterios es un patrón general de inestabilidad en relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad que comienza en la edad adulta. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. Es decir, por más que estén sufriendo maltrato, no se van porque quieren preservar ese vínculo. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, caracterizado por la alternancia entre los extremos de la idealización y de evaluación, alteración de la identidad, autoimagen y sentido de sí misma a causa de persistentes. Impulsividad en al menos 2 áreas, que es potencialmente dañina para sí mismo, comportamientos intensos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos de automutilación, inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de ánimo, sentimientos crónicos, entre otras situaciones. La psicoterapia es difícil tanto para el paciente como para el terapeuta. Se utiliza para ayudar a los pacientes a controlar sus impulsos y ataques de iras. Para reducir la ansiedad a la crítica y el rechazo, se utilizan videos para que el paciente vea el daño que hace a los demás en sus actos. La farmacoterapia son antipsicóticos, antidepresivos, inhibidores del IMAO y alprazolam para ansiedad y depresión. ¿Va que va? Obviamente todo esto lo receta un psiquiatra o un especialista. Nosotros como psicólogos no recetamos
fármacos. No recetamos fármacos. Ni un médico general tendría que recetar estos fármacos porque son controlados. Es decir, no te pongas a recetar. No porque ya lo viste aquí, ya dices, pues yo siento ansiedad, me lo voy a ir a comprar. Porque ojalá y no te lo vendan. ¿Por qué? Porque te puede hacer más daño que beneficiarte si no hay un estudio previo, una valoración previa. ¿Va que va? Trastorno histrónico de la personalidad. Básicamente el trastorno histrónico de la personalidad son personas con una personalidad muy llamativa, la palabra correcta es histrónico, pero no puedo definirla de esa forma, sino son muy excéntricos, ¿no? Son excitables y emotivas, se comportan de manera pintoresca, dramática y extrovertida, incapacidad para mantener vínculos profundos y duraderos. Es decir, imagínate que tú te invitan a un funeral y tú de repente te pones un vestido negro de cóctel, bien escotado, bien maquillado, con pestaños, con joyería negra y con tus lentes oscuros y un llanto muy desmedido. Está muy extravagante para la situación y es parte de la personalidad histriónica. La prevalencia es del 2 al 3%, más frecuente en mujeres que en hombres. Muestran una conducta de búsqueda constante de atención, es decir, quieren llamar la atención por toda manera. Hoy es muy sencillo porque las redes sociales te lo llevan, ¿no? De hecho, hay un estudio que se realizó del Centro de Leia, donde habla sobre la perspectiva que tiene el psicoanálisis de las selfies, ¿no? Y cómo esto puede provocar un trastorno ante más reacciones tengas en esa publicación, ¿no? Exageran sus pensamientos y sentimientos haciendo que parezca todo más importante de lo que en realidad es. Es que sí, yo estuve ahí, lo viví, fue cosa mía, solamente yo lo percibí así, nadie más estuvo para mí. Están exagerando. Se da mucho en actores, en actrices, en personas que se dedican a la farándula, en políticos, en cantantes, en docentes, se da mucho. ¿Para qué va? Se enfadan, lloran o censuran si no son el centro de atención. Tienen conductas seductoras. Son muy, muy seductores los estéticos. O esa es su fachada, porque ya cuando uno empieza a tocar puntos muy sensibles, vuelven a la agresión y pierden toda seducción. Fantasías sexuales con personas con los que no tienen ninguna relación. Pueden presentar disfunciones sexuales. Sus relaciones interpersonales pueden ser superficiales, es decir, entre más me vean, mucho mejor. Son vanidosos, egocéntricos y volubles. Sus principales defensas son la represión y la disociación. El patrón de la emocionalidad generalizada y búsqueda de la atención excesivas que comienzan en la madurez temprana. Se presenta en una variedad de contextos, como lo indica 5 más de los siguientes puntos. Se sienten incómodos en situaciones en las que no es el centro de atención. La interacción con otros a menudo se caracteriza por una conducta inapropiada, sexualmente seductora y provocativa, expresión emocional superficial y cambia con rapidez. Va que va. Y ahí hay más diagnósticos. El tratamiento de psicoterapia con orientación psicoanalítica es la de elección. Farmacoterapia puede añadirse cuando los síntomas están bien definidos, antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos. ¿Va que va? Trastorno narcisista de la personalidad. Las personas con este trastorno se caracterizan por un exagerado sentido de autoimportancia y grandioso sentido de singularidad. Es decir, gran parte de políticos. Según el DSM-4, la prevalencia oscila entre el 2 y el 16% de la población clínica y menos de 1% de la población general. Es decir, aquí tenemos unos ejemplos
Johnny Bravo, que él sentía que todas las mujeres deseaban estar con él, una persona sumamente vanidosa, o jefes que sienten que ellos están sobre todos sus trabajadores. Las personas con este trastorno poseen un grandioso sentido de autoimportancia, pueden inculcar a su descendencia sentido de poco realista de omnipotencia, grandiosidad, belleza y talento, se consideran especialmente especiales y esperan recibir un trato especial. Es decir, gran parte de los influencers, ¿no? Es que llego a un restaurante y si no me atiendes bien y si no me das la cortesía, voy a decir que este restaurante es el peor, o una reseña porque me trataron pésimo y shalala, shalala, shalala. ¿Tienen rasgos? No estoy diciendo que sean narcisistas, no, porque serían más enfocados a lo histriónico, pero sí hay rasgos narcisistas. ¿Va que va? Toleran muy poco la crítica, enojarse o mantenerse indiferentes cuando alguien los critica. Se muestran ambiciosos para obtener fama y fortuna. Es decir, no me voy a meter en temas de política, pero un gran ejemplo de todo ello era Andrés Manuel López Obrador, donde estaba deseoso del poder y cuando se le hacía una crítica, se enojaba, al igual que la presidenta actual, ¿no? A ver, señora presidenta, está viendo las afectaciones que hay el crimen organizado, que lo que pasó en Veracruz, ¿y qué es lo que hace? No me está gustando cómo estás preguntando, y por eso no te voy a hacer caso. O yo tengo otros datos. Es que todo es de la mafia del poder. Puchihuacala, ¿no? Y todas esas contestaciones que dicen, bueno, ok, no estás dando una respuesta a tu trabajo, pero tú crees que lo que estás haciendo es lo correcto, cuando las estadísticas ciertamente muestran otra cosa, ¿no? Eso ya es cuestión política y cuestión de la administración, pero que sepan que se da, no porque tú seas presidente, no vas a tener esto. Donald Trump, otro de los grandes presidentes que tiene una forma de negociar muy peculiar, pero que es una persona sumamente narcisista. ¿A qué va? El diagnóstico, un patrón general de grandiosidad, una necesidad de admiración y una falta de empatía que empieza al principio de la edad adulta y se dan distintos contextos como lo muestran los siguientes ítems. Tiene un grandioso sentido de autoimportancia, están preocupados por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza, etcétera, 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 ¿no? Todos esos criterios nosotros los tenemos que tomar en consideración para brindar un mejor diagnóstico. ¿Y qué es básicamente todo esto? ¿Va? Que va, chicos, no me detengo mucho porque son muchos trastornos, entonces quiero que nos dé tiempo. Tratamiento es difícil puesto que el paciente debe renunciar al narcisismo si quiere avanzar. Y para que un narcisista vaya a terapia está difícil. Hace no mucho llegaba un paciente que me decía, es que tengo un amigo que me dice que mi terapia no me está sirviendo, que porque él es narcisista y que ha habido muchos avances con su terapeuta, que me cambie para allá. Digo, a ver, digo, ¿tú sientes que has avanzado? Sí. Digo, ahora te pregunto, ¿tú crees que un narcisista iría a terapia? Me dice, no. Digo, no, porque al final acabo en su sentido de grandiosidad, él va a estar bien, él no se va a equivocar, todos los demás van a estar mal, menos él. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No va a asistir. Entonces, ¿no es narcisista? Le digo, seguramente no, tiene rasgos, sí, pero no hay un diagnóstico que lo defina, ¿no? Entonces, toda esa parte, y incluso aquí está la fábula de Narciso, ¿no? Donde él se enamora tanto de sí mismo, de su reflejo, que al querer darse un beso, se ahoga en el río. ¿A qué va?
Trastornos de la personalidad tipo C. Los sujetos con esos trastornos parecen ansiosos o temerosos. Trastornos de la personalidad por evitación, por dependencia o obsesivos compulsivos de la personalidad. Son introvertidos, obsesivos, que interiorizan su respuesta al estrés, pasivos y apacibles, extremadamente cooperadores, sumisos y conformistas, controlando las expresiones de hostilidad y deseo de aprobación social, es decir, lo que hoy considerarían como sumisos. Tienen estadísticamente mayor predisposición a reumas, infecciones alérgicas, afecciones dermatológicas, variadas e incluso el cáncer, este último asociado a la inhibición inmunitaria. Es decir, todo lo que no expresan va a salir en forma de enfermedad. Por eso cuando hay un malestar en la piel, pues sí, va con el dermatólogo, los trata de ayudar, pero también vean psicoterapia porque seguramente es una ansiedad que está saliendo por esa situación. Y lo ven en el capítulo de Drake y Josh, cuando se pelea Drake y Josh precisamente, y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. Y empieza a hacer su vida, le empieza a ir bien, y de repente llega la escena donde llegan los amigos nerds, ¿no? Y le dicen, Josh, dejaste tu pomada para la urticaria. Dice, ya no la necesito. Dice, se ha ido, ya no más urticaria. Y le empieza a decir, ¿cuándo? Ah, pues cuando se separa del hermano que le provocaba ansiedad, que le provocaba estrés, empieza a desaparecer. Entonces se dieron cuenta que esa urticaria no era por una cuestión meramente biológica, sino por una cuestión psíquica que no estaba siendo trabajada correctamente y la urticaria empezaba a hacerse como una afectación a través de estos síntomas, ¿vale? Trastorno por evitación muestra una extremada sensibilidad al rechazo y en ocasiones viven socialmente aisladas. ¿Por qué? Porque no quieren ser rechazados. Son tímidos pero no asociales y desean mantener relaciones interpersonales pero sin recibir crítica alguna. Habitualmente se refiere a estos como individuos complejos con complejos de inferioridad. Es decir, aquellos amigos que siempre los traen de bajada, pero no se separa del grupo porque temen al rechazo o al quedarse solo. La prevalencia es del 1%, del 10% de población general, del sexo 1 a 1, entre mujeres y hombres se presenta de igual manera. Se manifiesta al inicio de la infancia, puede intensificarse en la adolescencia y en adultos jóvenes, en la edad adulta temprana puede exacerbarse. ¿A qué? Evitan trabajos, actividades de contacto interpersonal, son buenos trabajadores siempre y cuando se desarrollen solo, oficinistas, personas que tienen que trabajar solos, etcétera, 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 ¿no? Es reacio a implicarse con gente si no están seguros de agradar, es decir, son muy analistas con quien se presentan, demuestran represión a las relaciones íntimas por miedo a ser avergonzados o ridiculizados, se preocupan por la posibilidad de ser criticados o rechazados en situaciones sociales. El diagnóstico diferencial, tenemos que diferenciarlo del trastorno esquizoide de la personalidad, que ya lo vimos, o la fobia social. Manifestaciones clínicas, hipersensibilidad al rechazo, timidez, carecen de desconfianza, hablan de forma humilde, les asusta hablar en voz alta en público, rara vez progresan o ejercen cierta autoridad, rara vez inician una relación, depresión, ansiedad e ira. ¿A qué va? Tratamiento, psicoterapia. Se debe formar una alianza entre el terapeuta y el paciente eficaz. El tratamiento del grupo puede desensibilizarlo contra la amenaza exagerada al rechazo. La terapia grupal es algo que en México no se da tanto, pero que es un buen nicho para que tú te desarrolles como psicólogo. Es algo muy común en Estados Unidos, que aquí en México lo llevamos la terapia de grupo en situaciones pseudoterapéuticas, como lo puede ser una reunión de AA, de Neuróticos Anónimos, de XY. ¿Va que va? Trastorno de la personalidad por dependencia es una necesidad general excesiva de que se ocupen de uno que ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión, temores de
de separación que empiezan al inicio de la edad adulta según el DSM. Más frecuente en mujeres, más común en niños más pequeños de la familia, en el trastorno de la personalidad con mayor prevalencia en instituciones psiquiátricas. ¿A va? Manifestaciones clínicas, incomunidad cuando se siente solo durante algo más que un periodo breve, puede estar ansioso y deprimido, puede coexistir con otros trastornos de la personalidad como esquizotípicos, histriónicos, narcisistas o por evitación. Puede tolerar un cónyuge abusivo, infiel o alcohólico con tal de no alterar el vínculo, es decir, van a depender completamente del otro. Yo hace muchos años trabajé con la pareja de un narcotraficante. Entonces no lo dejaba porque pues tenía miedo a que le quitara la vida, que le hicieran todo, pero le daba unas santas golpizas. Básicamente la persona tuvo que huir del país y llegar a México, ¿no? Entonces es una situación que va referente a todo este trastorno. Criterios diagnósticos: tiene dificultades para tomar decisiones si no cuenta con un excesivo aconsejeramiento de los demás, necesita de que otros asuman la responsabilidad, dificultad para expresar el desacuerdo con los demás, nota no se incluyen los temores a la retribución realista, dificultad para iniciar proyectos o hacer las cosas a su manera. ¿Para qué va? Se tienen que presentar 5 o más ítems. Diagnóstico diferencial: debe distinguirse de los trastornos histriónicos y por evitación, así como los trastornos de la personalidad más graves como narcisista, límite, entre otros. ¿Va que va? Entonces, toda esta situación pues nos lleva a que nosotros nos desarrollemos ampliamente, ¿no? Entonces, las diapositivas ustedes ya las tienen porque es necesario que las repasen. Es necesario que ustedes estén en este constante repaso para que lo entiendas, ¿no? Hay muchos videos que te pueden ayudar a entender toda esa parte, pero tienes que buscar, tienes que adentrarte más de lo que la universidad te está exigiendo. Tienes que prepararte. Y si tienen duda, realmente mándenme un mensaje y trato de contestar todas las dudas. Les recomiendo libros, les recomiendo videos, les recomiendo películas. Incluso si dicen, yo tengo este análisis de esta película, me lo mandan, lo analizo y les hago sus observaciones. Pero que tengan esa disposición ustedes. Va que va. Fue un gusto estar con ustedes, fue un gusto volver a trabajar y nos vemos hasta la próxima clase con otros tipos de trastornos.